Listo, entonces, muy buenas tardes para todos. Les damos una cordial bienvenida tanto a las personas que nos están acompañando de manera presencial como a todas las personas que se encuentran en la transmisión de YouTube. El día de hoy estamos acompañados del profesor Óscar Espinel. Me voy a permitir hacer una pequeña presentación del profesor. El profe Óscar es doctor en Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es profesor de la Universidad Pedagógica Nacional y también de la UPTC en la maestría en Educación. Es investigador del grupo Filosofía, Sociedad y Educación y sus principales líneas de investigación están asociadas con la filosofía de la educación, pedagogía, estudios Foucaultianos y enseñanza de la filosofía. Pero bueno, eh, creo que más que presentar al profe Oscar desde su formación académica, diría un poco más desde la cercanía, que es un maestro apasionado por la investigación, apasionado por el estudio y apasionado por la lectura y la escritura. En resumen, el profe Oscar es un maestro que inspira. Por eso me va a permitir leer un pequeño fragmento justamente de uno de sus escritos. Por fortuna, se aprende con otros y por mediación de otros. Aprender es contrario al hipotético siplosismo, pero también al egoísmo, al individualismo o a la soberbia. Aprender requiere de la escucha, la lectura, la confrontación con otros, requiere del diálogo, detenerse en lo que otros han dicho, estudiar y dejarse interpelar por la voz foránea. Este es un fragmento que hace parte del libro Enseñar, Aprender, Educar, Formas de la Filosofía. Y el día de hoy el profe Oscar pues, nos trae una conferencia que ha titulado provocativamente, en términos de pregunta, ¿qué hace que una escuela sea una escuela? Sobre gestos y rituales. Entonces, pues me complace mucho darle la palabra al profe Oscar. Gracias, Lolita. Muchas gracias a todos los que están allí presentes. Muchas gracias a la organización del evento, que sé lo que eso significa, sacar adelante un congreso de la magnitud como este. Agradecerte a ti, Lolita, y a Lirio, que son los coordinadores de este eje, por la invitación y por el espacio. Bueno, como sé que el tiempo es muy corto, voy a comentarles muy brevemente como las líneas generales de lo que quiero presentar, y después haré una lectura lenta y comentada, o bueno, más bien lenta más que comentada para poder llegar hasta el final, sobre algunas notas que preparé un poco pensando en el espacio y que hacen parte, bueno, de un proyecto que, como les contaré, un proyecto un poco más amplio en el que venimos trabajando hace un par de años. Eh, como menciona Lolita en su amable presentación, la cual agradezco de corazón, eh, se plantea desde una pregunta, y espero que me estén escuchando bien. Si no, por favor me avisan. Se parte de una pregunta central, una provocación, y es esa pregunta que de alguna manera Machelan y Simmons en ese libro Defensa de la Escuela se plantean o nos plantean, y es esto de qué hace que una escuela sea una escuela. Y para abordar esa pregunta, y es como el hilo conductor de lo que quiero compartirles hoy, hemos ubicado el gesto como una herramienta metodológica para poder acercarnos a esa pregunta, tal como les intentaré mostrar a continuación. En un texto de La Rosa, citado por María Ocaso también, La Rosa señala que en las últimas décadas han venido como tomando lugar como dos tipos de lenguajes en el campo educativo. Cuando se acerca al campo educativo aparecen como dos grandes lenguajes. Uno tiene que ver, dice la Rosa, con el lenguaje de la técnica, y el otro tiene que ver con un lenguaje de la crítica, así lo denomina la Rosa. Esta escisión, esta bifurcación, termina como por dividir la pedagogía entre, por una parte, el universo de los técnicos, de esos llamados técnicos de la educación, que hablan de ella desde la gramática de la eficiencia, de la eficacia, del rendimiento, de la planificación,
de la calidad, de la evaluación, ¿no? Y además la evaluación entendida como medición y como control. Eso de una parte. Pero de otra parte, dice La Rosa, se encuentran los críticos, los autodenominados críticos. Y estos, a su vez, lo que hacen es sí, subrayar los efectos excluyentes, el carácter doctrinario o aparentemente doctrinario de la escuela. Ven a la escuela como un aparato reproductor del sistema de prácticas homogeneizantes, masificadoras. Eso, digamos, como los dos grandes lenguajes que La Rosa identifica. Mientras el primer lenguaje, ese llamado lenguaje de los técnicos, del universo de los técnicos, nos dice qué hay que hacer, y por eso entonces habla más desde un deber ser, y ordena a la escuela como una fábrica. El otro lenguaje, el de los autodenominados críticos, hablan de la escuela del futuro, y entonces ya no hablan desde el deber ser, sino desde lo que debería ser la escuela. Y estos, pues más bien lo que hacen es enfatizar lo que está mal en la escuela y lo que debe cambiar, ¿no? Y entonces, con el pasar de los años, de las décadas, en ese trasegar de ese discurso definido como crítico, pues parece que nos va sumiendo en la frustración, de paso también en el pesimismo y de paso también en el inmovilismo que paradójicamente apaga la posibilidad política. Y esto lo plantean tanto La Rosa como María Ocaso en su libro. En ambos lenguajes parece perderse de vista la escuela y lo que la constituye en sus modos concretos. Y es por eso que un poco nos acercamos o intentamos acercarnos a esa pregunta por la escuela desde un lugar distinto, desde la posibilidad que nos permiten o habilitan los gestos, como les decía, pensados como herramientas, como lentes para mirar. Este deber ser del que hablábamos y ese debería ser, pues terminan por desoír y por anular la escuela real, la escuela concreta, la escuela en su cotidianidad. Y antes de, quizás mejor, digo aquí en las notas, antes de juzgar desde la exterioridad de la gestión y pretender imponer un modelo de funcionamiento, nos preguntamos si no sería más prudente preguntarnos qué es o qué hace la escuela. Antes de descalificarla, pues quizás valga la pena tomar un respiro y preguntarnos qué es una escuela. Antes de pensar en acabar o hacer desaparecer la escuela ante el presunto incumplimiento de sus promesas, ¿no sería oportuno detenernos y prestar atención a lo que hace a una escuela para comprenderla, habitarla, soñarla y, por qué no, reinventarla? ¿Cuáles son sus gestos? ¿Cuáles son sus rituales? ¿Cuáles son sus maneras? ¿Qué es lo que la hace un espacio singular? ¿Qué es lo que la hace un tiempo particular? ¿Cuál es su sentido y su diferencia con otras instituciones sociales, educativas, culturales y políticas? Creemos que estas son preguntas que vale la pena plantearse antes de precipitarnos en alguna serie de decisiones y de descalificaciones. Justamente estas son preguntas que hemos venido trabajando, como les comentaba, hace un tiempito, hace un par de años, en distintos momentos. En el 2023, por ejemplo, a comienzos de año, en un curso de actualización con profesores del magisterio, con profesores de distintas partes del país, nos propusimos esta pregunta también como un ejercicio alrededor del cual reflexionar y leer y organizar nuestras lecturas y nuestros ejercicios de escritura de ese curso. Pero también desde el 2022, dentro de la línea de investigación Escuela, Comunidad y Territorio de la Licenciatura de Educación Comunitaria de la Universidad Pedagógica, también nos planteamos preguntas similares a estas para prestar atención a la cotidianidad de la escuela. Y allí hicimos un trabajo, o hemos venido haciendo un trabajo desde la línea. Bueno, yo ya no estoy vinculado directamente a la línea, pero los colegas siguen haciendo esta, esta, este, este aproximarse a la escuela, a la cotidianidad de la escuela, desde preguntas muy similares, muy semejantes a esta. Y en la actualidad, aquí sí, trabajando con un grupo de estudiantes de último semestre de la Universidad Pedagógica, del programa de Pedagogía, quienes están haciendo su trabajo de grado, pero también con los estudiantes del curso de maestría con el cual estamos trabajando este año,
nos planteamos esta pregunta: ¿qué hace que una escuela sea una escuela? Para observar eso, lo ordinario de la escuela, y desde allí poder narrarla e interrogarla, por supuesto. Y esto es un poco entonces lo que quiero presentarles a continuación, como algunas notas, algunas puntadas sobre este ejercicio que aún está en, en construcción, digámoslo. Aún estamos pensándolo y dándole vueltas un poco para ver hacia dónde nos puede llevar. Y entonces, bueno, como les decía, voy a leer algunas líneas de esto y bueno, ahí vamos conversando y vamos midiendo cómo vamos con el tiempo. Un cambio en la mirada, de eso se trata, ¿no? Cambiar la mirada. Generalmente me gusta decir lo siguiente, y es que si cambiamos la manera de preguntar, también obtendremos distintas preguntas, distintos acercamientos. Y justamente esto se trata, ¿no? De cambiar la mirada a través del gesto. Por eso nos proponemos el gesto como un instrumento, como un lente para ver, como una herramienta metodológica para detenernos en lo ordinario de la escuela. En ellos, en los gestos escolares, lo escolar actúa como un adjetivo, o tal vez como un atributo, o si quieren, como algo que acompaña esos gestos y que le brinda una cierta singularidad. Y entonces por eso vale la pena preguntarse qué es eso de la escuela que acoge al gesto y le otorga esa densidad particular. ¿Qué es lo que lo hace un gesto escolar? ¿Qué es lo escolar del gesto? Y hacemos este giro en la pregunta bajo bajo la, digamos, bajo la esperanza de que esta variación en la pregunta, o en esta variación de la pregunta, se logren encontrar algunas pistas respecto a esa pregunta sobre la escuela, algunas pistas que nos lleven por unos derroteros distintos frente a esa pregunta sobre lo escolar. Hay que señalar que del mismo modo que no todo gesto es escolar, tampoco todo gesto escolar es pedagógico o educativo. Lo que le hace escolar es cierto tono, decimos o pensamos. Es cierto tono que el espacio le imprime, absorbiéndolo en su singular esfera. Hay un espacio en el cual se gesta ese gesto y lo hace escolar. Es el caso de los encuentros en el patio de recreo o la plazoleta, que aunque asumen ciertas rítmicas y ciertos performance, como hacerse en círculo, intercambiar ideas y hablar de la clase que acaba de pasar o de la que viene, no por ello se hacen educativos o pedagógicos. No es eso lo que los hace educativos o pedagógicos. Sin embargo, como lo hace notar Felipe, un estudiante de la licenciatura en educación comunitaria, justamente en un ejercicio que realizamos dirigido a esto, a cartografiar los gestos y los rituales de la escuela, la disposición en círculo, la estética de los participantes y la postura que asumen sus cuerpos dan un aire particular entre semejantes, que solo las escuelas saben inspirar. Circulación de la palabra, relación entre semejantes, el deseo de compartir y encontrarse, el tipo de preguntas e inquietudes que les convoca, la experiencia del tiempo y del espacio, o ese mirar de frente y a los ojos para afirmar tanto para afirmar tanto la escucha como la presencia. Y aquí, perdón, voy haciendo algunas variaciones. Aquí recuerdo un ejercicio que hicimos hace poco justamente con el curso de la maestría, en el cual nos propusimos caminar, en este caso la universidad, para rastrear algunos de esos gestos, y nos llamaba mucho la atención la manera como la gente caminaba una vez estaba dentro de la universidad. Y también nos parecía muy curioso el hecho de que la disposición de los cuerpos también cambia, no solamente en la aceleración, porque parece que se toma pausa cuando se entra a la universidad, sino también nos llamaba mucho la atención que generalmente se estaba acompañado, ¿no? Generalmente se utiliza el tiempo de la universidad para rodearse de otros y rodearse de determinada manera. Bueno, aquí un poco para insistir, pero bueno, no me quiero ir tan lejos de las notas para poder llegar hasta el final. Tal vez resulte útil diferenciar también entre los gestos que produce la escuela y los que se dan en la escuela. Queremos ahí plantear como una especie sí, de diferencia, un poco tras esa pregunta de qué es un gesto y qué es un gesto escolar. Entonces, vuelvo y leo. Tal vez resulte útil diferenciar también entre los gestos que produce la escuela,
los que se dan en la escuela y los propiamente escolares. Aquí la cuestión resulta mucho más compleja, dada la imposibilidad de trazar delimitaciones radicales o formular definiciones inobjetables. De hecho, no es la ambición de estas notas, ni la escuela es un lugar que admita tales pretensiones de exactitud, de taxonomías absolutas, rígidas. Los límites son, además de plurales, difusos y porosos. La diferenciación aquí propuesta responde menos a una preocupación teórica o teorizante y más a un asunto estratégico, más un asunto de estrategia en la exposición para intentar subrayar algunos tonos y algunos acentos propios de esa pluralidad de gestos que encontramos en ese universo que llamamos escuela. Vamos a ver algunas líneas respecto a esta caracterización que arriesgamos, ¿no? Por supuesto, como les digo, todavía muy en elaboración, pero bueno, hay que empezar por algo. Hay gestos de la escuela, hay gestos de la escuela, gestos que ella produce, como el uniforme, los horarios, la regulación de los tiempos durante la jornada o la delimitación de los espacios de acuerdo con sus funciones. Espacios a los que, por ejemplo, no les está permitido entrar a todos, ¿no? Espacios que están restringidos y en los cuales algunos sectores de la población no pueden ingresar, ¿no? Eh, pero también hay otros usos y otras relaciones con los espacios que solo habilita la escuela. Y es quizás por allí por donde más queremos poner la atención. Gestos, por ejemplo, como rayar el segmento de la pared que llamamos tablero. O, por ejemplo, hacer cosas tan extrañas como correr durante 12 o 20 minutos, de acuerdo con el profesor, para luego tomar el tiempo y medirse la frecuencia cardíaca. Y ese ejercicio quizás ya les estará sonando en su cabeza. En Colombia lo llamamos test de Cooper. O también otra curiosidad de la escuela, ubicarse mirando de frente, quizás como están ahora ustedes, para escuchar a alguien que habla durante un tiempo determinado. O desarmar y armar un motor para entender cómo funciona. Y no tanto con la necesidad o con la premura de repararlo. Y esto, debo decirlo, es algo que Simons y Macheline también citan en su texto en defensa de la escuela. Estos podríamos decir, bueno, hay unos gestos de la escuela, pero también se nos antoja pensar que hay unos gestos que se producen en la escuela, como por ejemplo hacer filas, caminar en silencio uno detrás del otro, o por ejemplo la demostración de talentos y gustos en los actos culturales o en las famosas en Colombia izadas de bandera. Son gestos que surgen en la cotidianidad escolar, pero que no les son exclusivos, como es el caso de las filas. En los bancos hacemos filas, ¿no? O las muestras culturales o de habilidades, como en estos programas, en estos shows de talentos. Incluso existen sonidos que le pertenecen a la escuela. Y esto es algo en lo cual Ferley, también estudiante de la licenciatura en comunitaria, nos hizo ver, ¿no? En este ejercicio cartográfico del que les hablaba, Ferley decidió caminar por los pasillos de los edificios para alertar, para prestar atención a esas variaciones en los tiempos y espacios de la escuela, en este caso la Universidad Pedagógica. Bueno, ahí hay otra discusión entre universidad y escuela, pero bueno, eso quizás lo podamos conversar luego. El silencio, cierto tipo de silencio, se percibe en algunos espacios de la escuela en determinados momentos de la jornada. Tienen un sentido, tienen una naturaleza, tienen una razón de ser, tienen sí, un carácter, ese silencio, ¿no? Una profunda calma, una calma que además en otros momentos del día es reemplazada por la algarabía, por el juego, por el movimiento, pero no es cualquier algarabía, ni es cualquier movimiento, ni tampoco cualquier juego. Por eso un patio de recreo, ¿no? Puede diferenciarse de un parque en el barrio. Ahí creo que suceden cosas distintas, ¿no? Los ruidos y los silencios, como los silencios de los pasillos, son distintos. Parece que son distintos. Bueno, eso es algo que tendremos que sustentar más adelante, no ahora, pero digamos en eso estamos un poco
con los grupos de trabajo de los que les he hablado. Sin duda, la recreación, los gritos o el silencio atento no son cuestiones exclusivas del espacio escolar, pero sí que es cierto que dentro de las dinámicas escolares se trata de otro tipo de algarabía y de otro tipo de silencio. Hay un rasgo inconfundible en el patio de recreo que permite diferenciarle de un parque o de un centro de diversiones. Hay algo en la cafetería del colegio que no es posible experimentar en el centro comercial o en la entrada al cine. Hay algo en el silencio solemne del aula y de los pasillos del colegio que la hacen distintos a los exigidos, por ejemplo, en una biblioteca o en un museo. Y por último, en esta clasificación o en esta distinción que arriesgamos, ¿no? que intentamos, que ensayamos, en medio de esta distinción, quizás un tanto rudimentaria, hay gestos escolares, ¿no? Gestos de la escuela, recuerden, gestos en la escuela y también gestos escolares, que es este tercer grupo del que quiero hablarles ahora. Gestos escolares que asumen cierto tono, cierta cadencia, cierto acento que les imprime ese carácter escolar. Ese tono, esa cadencia, ese acento se vincula con el propósito, con la marca y disposición, perdónenme, con la marca y la disposición que llamamos escolar. En otras palabras, lo escolar asumido como atributo es una cuestión de intencionalidad e intensidad relacionada con la formación. La acción escolar aparece nuevamente como adjetivo que imprime un carácter, que imprime un modo de ser, que imprime un etos, dirían los filósofos. Pero además un etos que le da un cierto sentido, que encamina, que acompaña a esos gestos. La direccionalidad es un rasgo fundamental de la escuela. Por eso la autoridad es algo fundamental en las prácticas educativas escolares. La cuestión sería qué tipo de relación con qué tipo de autoridad. Pero no podemos, digamos, echar o descalificar o expulsar la autoridad porque quizás nos quedemos sin educación. Bueno, vuelvo. La direccionalidad es un rasgo fundamental de la escuela, pues orienta a los sujetos hacia determinada concepción de sociedad, de ser humano y de relación con el conocimiento. En este sentido, en cuanto a dirección u orientación, la acción escolar se hace compromiso, se hace cuidado y responsabilidad con el otro. Y allí entra en juego, en escena, la cuestión de la alteridad. En ello, en todo esto que he señalado, radica su marca pedagógica y educativa. La fila, por ejemplo, no es escolar porque sea de la escuela o se produzca en la escuela. Por lo dicho hasta aquí, es escolar por la intencionalidad y por la intensidad que la orienta, a lo cual hay que sumar la atmósfera, el espacio que le rodea. No es lo mismo una escuela de fútbol en la que se entrena para ser un gran jugador. No es lo mismo ese entrenamiento que las clases de educación física en el colegio en la que se trabaja a partir del fútbol. En el caso de la clase de educación física, aunque se incluye tanto la actividad física como algunos ejercicios específicos relacionados con el dominio del balón de fútbol, para nuestro ejemplo, su intención es otra, pues no priman allí ni el rendimiento ni la cualificación que sí primaría en un entrenamiento donde lo que se busca es formar un futbolista profesional. En efecto, una clase en un colegio es algo distinto a una jornada de entrenamiento. Sé que esto es bastante grueso, ¿no? Quizás también lo podamos discutir más adelante, pero siento o pensamos que hay una nota distinta entre una clase de educación física en un colegio y un entrenamiento dentro de un club de fútbol. Hay allí algo distinto. Y eso distinto quizás tenga que ver con la idea de formación. Para dar otro ejemplo, no es lo mismo el taller de un artista en el que se trabaja la pintura que la sala de arte de una escuela, que la clase de arte de una escuela en la que se experimenta con la pintura. Por ello, no es lo mismo un laboratorio de química en una farmacéutica
que el laboratorio de química en una institución educativa, así tuviese los mismos equipos o los mismos presupuestos, que es lo mismo. Hay un rasgo particular que tiene que ver con la intensidad, con la intencionalidad, con la atmósfera que inviste de escolar a un grupo indefinido de gestos. Y bueno, a continuación intentaremos enumerar de manera muy esquemática hasta donde nos alcance los 10 o 15 minutos que tenemos. Si tengo menos, Lorita, por favor me avisas. eh, Señalar algunos de esos gestos como para tener algunos elementos para conversar, algunos elementos más para conversar. En primer lugar, puede señalarse que el gesto de la escuela tiene que ver fundamentalmente con la inauguración de un tiempo y un espacio propios. Esta es una idea que han trabajado detenidamente autores como Rancière, como Simons y Mechelen en ese libro que ya hemos comentado, pero también los amigos Maximiliano López o, bueno, Jorge La Rosa, Walter Cohen, entre otros. El término griego para escuela, como quizás lo saben, es escolé, ¿no? Que se traduce al latín como otium, otium. La escuela, desde la mirada clásica de griegos y romanos, era concebida como el tiempo del ocio, otium, escolé, el tiempo del ocio, tiempo de retiro. De ahí que su contraria, su antónimo, para decirlo en otras palabras, el antónimo o el contrario de otium sería nec otium, de donde viene nuestra palabra negocio, negocio, la negación del ocio. Y esa negación del ocio, pues, se refiere al tiempo productivo. Ocio y negocio resultan opuestos, como escuela de productividad, razón por la cual es una mala idea preguntar a la escuela para qué sirve. La escuela no sirve para nada si se le indaga desde la utilidad y si se le indaga desde la productividad, lo cual no significa que no haya en ella esfuerzo y trabajo y más aún que no haya en ella un sentido. De hecho, la escuela eh, cultiva la exigencia, la constancia y la disciplina, y estas sí que son cosas necesarias a lo largo de toda nuestra vida. La exigencia, la constancia, la disciplina, solo por señalar algunas cosas. Pero lo hará con otro sentido distinto a la utilidad o a la empleabilidad que tanto se le exige a la escuela de nuestros días. La escuela aparece en el mundo griego con otro propósito. Es un lugar particular para el pensamiento, para la reflexión y para el cuidado de sí. Por allá los griegos tenían otra palabra muy hermosa para ello, que era psicagogia, ¿no? La formación del espíritu. Bueno, creo que la escuela se dedica justamente a ello. Lo paradójico es que este cuidado de sí termina reflejado en la formación de los ciudadanos que participaron en los asuntos de la ciudad, recogidos, aislados, separados, mejor, retirados de los asuntos de la ciudad, te pueden dar el tiempo y el espacio para pensar esa ciudad, para pensarse a sí mismos y construirse a sí mismos, ocuparse de sí. Y este ocuparse de sí significará embellecer la ciudad, engrandecer la cultura, ¿no? Cuidar de sí, y esto lo sabemos por Foucault, implica cuidar de los otros. De la misma manera que cuidar de los otros significará cuidar de sí. Esto será una idea que me servirá para cuando entremos a la cuestión de la comunidad, si alcanzamos a llegar allá. Simons y Mechelen resaltan otro rasgo de la escuela relacionado con lo que, siguiendo los planteamientos de Agamben, mencionan bajo la idea de la profanación. Profanación. La escuela es un lugar de profanación, orientado hacia la creación de tiempo liberado, hacia la, si quieren, producción de tiempo liberado. Un lugar y un tiempo profanos, nos dicen Simons y Mechelen, un lugar y un tiempo profanos, tanto de las cosas, ¿no?, como de los usos de esas cosas. Remite a algo que deja atrás, aunque sea momentáneamente. Deja atrás su función rutinaria para asumir otros roles.
ocupar otros espacios y servir a otros fines. Tuerce la ruta habitual para habilitar otros lenguajes y otras gramáticas, otras posibilidades. Es así que las actividades y ejercicios tramados en la red escolar se distancian de los impulsos utilitaristas y productivistas del mundo para asumir otras profundidades, otras tesituras más cercanas a la formación. El uso del teatro, tal como lo ha propuesto otra profesora, eh, eh, Gloria Torres, en este curso de actualización con profesores del magisterio, que trabajó el arte, el teatro en su curso. mm, el, el, el uso del teatro en el marco del proyecto realizado por la profe Gloria es un buen ejemplo de lo que acabo de señalarles, de esta profanación. El teatro no ingresa al aula para el entretenimiento, como el cine no entra para entretener, como sucede en otros espacios adecuados para ello dentro de la ciudad. Cuando uno va a una sala de cine, pues va a entretenerse. Cuando el cine entra al aula, entra con otra función. Lo mismo pasa con el teatro en este ejercicio que hizo la profesora Gloria. Una gran diferencia separa a los espectadores citadinos de los estudiantes de la escuela. Mientras a los teatros de la ciudad acuden distintos públicos en busca de diversas obras y divertimentos, el aula se encuentra poblada por estudiantes ocupados de su formación. De este modo, el aula no solo es un espacio, perdón, el aula no solo es un espacio que se transita, pues es ante todo un lugar que se habita y que nos habita. Efectivamente, el teatro no es el mismo dentro del aula que fuera de ella. La intención con la que ingresa es especial y lo transfigura. De hecho, una vez traspasa la extraña frontera del aula, el teatro resulta transformado, ya que ni ha de pretender la profesionalización de futuros actores ni la diversión del público expectante. Asimismo, el aula también resulta transformada, porque no solo se transforma el teatro, no solamente se transforma eso que entra al aula, sino que el aula también resulta reconfigurada con eso novedoso, con esa novedad, con eso nuevo que ingresa, con eso extraño que ingresa a ella. Pero para que esto se dé, perdón el paréntesis, necesita de la reflexión de la maestra, necesita de la reflexión del maestro, necesita de la reflexión pedagógica, para que el aula no termine subordinada a esos usos externos, sino que haya un diálogo entre esos dos lenguajes y suceda algo. Vuelvo al texto. Asimismo, el aula también resulta transformada por acción de la magia del teatro y sus mundos. No puede permanecer intacta el aula, ni ella, ni los sujetos que la habitan, debido a que la atmósfera del teatro termina por impregnar cada instante y sensibilidad. Como es de esperarse, como les anticipaba, son necesarias tanto la preparación como la disposición para que eso suceda, para que algo suceda, para que esa transformación, resignificación, reconfiguración tenga lugar. Hannah Arendt nos permitió avisorar un tercer rasgo importante de señalar en este ejercicio esquemático. La escuela, en su sentido más amplio, propicia la relación entre la tradición y lo nuevo. Recuerden por ahí el comentario un poco al margen sobre la autoridad. Creo que nos sirve para esto. La escuela, en su sentido más amplio, propicia la relación entre la tradición y lo nuevo, entre lo que hay y la posibilidad, lo que queda por hacer, entre los que reciben a los que llegan y los recién llegados. Por esta razón, la escuela es acogida y hospitalidad. Recibe al extraño, al que está fuera, al recién llegado, al recién nacido. Este es un gesto de la educación relacionado con lo que Hannah Arendt señala bajo la noción de natalidad. El recién nacido que ingresa al mundo pide y además necesita espacio en él, en ese mundo. Esta es una tarea que hacen los padres, que hace la comunidad y de manera especial la escuela.
Cuando hablamos de natalidad, nos referimos a lo nuevo, a lo que no estaba, a lo diferente. Por eso resuena con creación, con posibilidad. Hay un gesto creador en la escuela. La escuela recrea, transforma, altera, reconfigura, actualiza. Actualización, que es otra forma de modificar. Creo que aquí se me está acabando el tiempo. Voy a terminar con esto. Regálame 2 o 3 minuticos. La diferencia es otro gesto que habita la escuela. La afirma, la acompaña y de vez en cuando la posibilita en un mundo homogéneo y cuadriculado. En consecuencia, la escuela se afirma en la alteridad, permite la presencia del otro, permite que asome su rostro y que tome su lugar. Propicia un ambiente para la palabra del otro e incita a que esa voz se deje oír mientras escucha las demás. Al explorar el universo de la escritura y hacer frente a una de esas experiencias que parece ser expulsada de la vida escolar, por lo que de molesto pueda tener, la profesora Sally Tatiana, otra profesora del magisterio, esta vez de Bogotá, profesora de secundaria y también, como les comentaba, participante del curso de actualización en el 2023, ha preguntado a su colegio por la muerte y por el duelo. La muerte no es algo de lo que se hable en la escuela y mucho menos, como en ningún otro momento, algo para lo que se esté preparado. Sin embargo, la escuela y sus apretadas agendas parecen evadir y dar la espalda cuando la muerte intenta trastocar el orden de la vida escolar. Y recuerden todo ese periodo de cuarentenas que tuvimos hace unos meses, que es el marco en el cual ella realiza este ejercicio. El duelo, enfrentarse a la muerte de seres queridos, es un difícil episodio en la vida de cualquier individuo y quizás sea uno de los momentos en los que más se necesita del abrigo que la escuela puede brindar. No porque sea una tarea suya o porque sea algo que pueda remediar, sino porque la escuela, en su generosidad, puede brindar refugio y de hecho brinda refugio. La profesora Tatiana llama a la valentía para encarar estas dolorosas experiencias, tanto suyas como de sus estudiantes. En su investigación se pregunta y nos pregunta qué hacer con la muerte, qué puede hacer la escuela, cómo abordar la muerte desde el aula. Pero recuerden, no porque la pueda solucionar, sino porque es algo que atraviesa lo humano. ¿Por qué abandonar a aquellos que más nos necesitan en momentos tan difíciles? ¿Por qué callar para que todo en la escuela continúe en su aparente normalidad? Es algo que se pregunta la profesora Tatiana. La escuela es un lugar forjado para que algo pase, para que algo nos pase, para que el mundo se detenga y podamos percibir lo que pasa y lo que nos pasa. Y aquí voy a sintetizar un poco de manera abrupta el ejercicio tan interesante que hizo la profesora Tatiana y que nos habla de ese otro gesto de la escuela que tiene que ver con su sensibilidad, con su amorosidad. Y digamos como un gesto de despedida, lo que hace la profesora Tatiana es invitar a sus estudiantes que le hagan la carta a uno de sus compañeros que ya no está. Y ese ejercicio de duelo, ese ejercicio de escritura, les permitió de alguna manera, eh, digamos, poder despedirse, tramitar su duelo, digamos, enriquecer esa posibilidad de la escritura y encontrarse a partir de la escritura. Una escritura de cartas que no serán recibidas, pero que en sus líneas han dado espacio al vacío, a los recuerdos, a los sentimientos, a la amistad, a la finitud que somos, a la necesidad que tenemos del otro, a las lágrimas y a la despedida en otro momento robada. Y es que ello también hace a la escuela, ofrecer la palabra y aprender a escuchar. Así es, la escuela es un lugar de escucha. Allí también aprendemos a escuchar, a percibir lo que está afuera, a prestar atención al mundo, a prestar atención a lo que nos sucede. Bueno, voy a dejar por acá por cuestión de tiempo. Me disculpan si me excedí un poco y bueno, muchas gracias nuevamente por el espacio y por la escucha y bueno, ahora nos vendría muy bien conversar un poco sobre esto para seguir pensando estas ideas junto con ustedes. Muchas gracias. A ti, profe Oscar, muchas gracias por todas estas reflexiones y estas notas que nos presentas el día de hoy.
Entonces vamos a abrir para que las personas que están acá en el auditorio, si quieren hacer comentarios y preguntas para el profe, los invitamos a que se acerquen para que él pueda escuchar bien. ¿Puedes venir, por favor? Es que el micrófono, no creo que el profe escuche. ¿Y me pueden regalar el nombre, por favor, para, como Sí, no los aquí tenemos tengo? a Diego. No sé si puedas ahí. Ahí ya. Me toca agacho. Y ahí me escucho bien. Hola. Hola. Sí, sí, hola Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Agradecerle la exposición, fue muy interesante. Se me ocurrió pensar un poco que a propósito del gesto, Roland Barthes en un texto que se llama Susurro del lenguaje, él quiere entender un poco la cuestión de la lectura a partir del gesto. Y él dice, abre con una pregunta como, ¿a ustedes no les han pasado que leen levantando la nariz? Y entonces él dice que el gesto de la lectura, el gesto principal de la lectura es estar leyendo y levantar la cabeza como para interrumpir la lectura y decir, oiga, ¿qué es lo que estoy leyendo? Y como para confrontarse uno a sí mismo. Entonces, me parece muy interesante esa cartografía que ha realizado sobre los gestos en la escuela y se me ocurrió pensar que la escuela también, en el estudio también hay unos gestos. Entonces no sé si el gesto del estudio o el estudio podría ser un gesto, el estudio podría ser un gesto de la escuela. Esa es como la pregunta. Gracias. Claro. Bueno, Diego, muchas gracias. Eh, ¿Respondo o ¿Alguien más tiene cómo otra estás de tiempo? pregunta? Con eso hacemos, recolectamos todas las preguntas y le damos la palabra al profe Espino. Que la contestes, profe. Yo también tengo una pregunta, bueno, un poco un comentario de lo que me hiciste pensar con estas notas y estas reflexiones, y es que en ocasiones cuando intentamos caracterizar algo, que es un poco la invitación que nos hace la pregunta, ¿no? De qué hace que una escuela sea una escuela. Quisiera preguntarte si se ha hecho el ejercicio de contraposición, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace que una escuela no sea una escuela? Listo, profe. Entonces serían esas dos preguntas. Las súper preguntas. Gracias Lola y gracias Diego. Sí, digamos también, como les comentaba, estamos como en ese ejercicio de construcción, en ese momento de construcción o de afinamiento de la herramienta, de esta herramienta que llamamos gesto, porque, claro, el gesto fácilmente se identifica con alguna manifestación física de una idea, digamos, como en esa intención de comunicar. Y creemos o apostamos eh, por el gesto de un carácter mucho más amplio, mucho más metafórico, que nos permita ver un poco más, que nos permita ver otra serie de cosas. Por supuesto, habrán algunos que tienen que ver con la posición de los cuerpos, con algunas, eh, sí, con algunos movimientos, ¿no? O con algunas muecas, si quieren, pero no sería la totalidad. Digamos, hay otra serie de gestos de la escuela que no necesariamente es un cuerpo, pero sí es un espacio que se materializa, ¿no? O bueno, o es algo que se materializa en, en, en ciertos espacios, en ciertas cosas, pero también en ciertos usos del tiempo, en ciertos ritmos, en ciertas densidades, ¿ven? Solo como aquí pensando en voz alta la complejidad de lo que implicaría pensar el gesto y de ahí también lo difícil que, que resulta ser llegar a una aproximación a ello, no tanto para definirlo, sino para lograr comprender la herramienta, perdón. Y allí en esos gestos, por supuesto, como Diego lo señala, pues el estudio también se convierte en, en uno de ellos, de esos gestos. Ahora, no sé muy bien si el estudio por sí mismo sea un gesto o haya un grupo de gestos que correspondan a eso que llamamos estudio. Y entonces podríamos hablar de gestos del estudio dentro de la escuela. Bueno, en fin, aquí un poco enredando la pita, pero en efecto sí, hay un grupo de estudiantes que están rastreando esto del estudio, sobre todo desde la idea de suspensión de que Magellan, Simmons empiezan a mostrar y que ya Rancière de alguna manera en este texto de escuela, igualdad y se me olvidó la otra palabra que tiene
el texto empiezan a mencionar cuando recuperan el concepto de escolé de los griegos. Entonces, sí, por supuesto, el estudio es una gran pista, creo que es una gran cantera justamente para poder rastrear eso inmaterial, eso, eso incorpóreo, eso, ahora que recuerdo, Gadamer en un texto también habla, lo hemos leído en los cursos, habla del gesto como lo substancial, lo que mantiene, lo que está por debajo y permite que todo lo demás suceda. Y creo que eso también pasa aquí con la escuela, con los gestos de la escuela. Eso que llamamos estudio sostiene ese entramado que llamamos escuela. Entonces, claro que sí, esa es una cantera, una pista, un eje bien, bien interesante para seguirle, sí, para rastrearlo. Y, digamos, con respecto a la pregunta que hacía Lolita, digamos, no lo hemos abordado directamente, esto de contraejemplos, de contraposición, que no es una escuela directamente, porque, digamos, en estos ejercicios primeros queremos es justamente, como lo planteaba con la Rosa, distanciarnos de todo eso que nos oscurece lo que es una escuela, que nos distrae de lo que es una escuela, o que pone la escuela en otros ritmos, en otros lugares y que la desdibuja, ¿no? Que la convierte en otra cosa distinta a una escuela, que la hace, por ejemplo, una fábrica o un centro de entrenamiento o un centro de capacitación y no necesariamente una escuela. Entonces, un poco tomando distancia de ello, nos hemos concentrado en la pregunta, ¿qué hace que una escuela sea una escuela? Pero inevitablemente van apareciendo esas otras cosas, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué esas cosas o qué no es una escuela? ¿Cómo se desdibuja? O esos discursos que entran sin pedir permiso o dejamos entrar de manera tan libre, desdibujan la escuela. Entonces, sí, sí, eso ha venido apareciendo, pero bueno, por ahora no le hemos puesto ahí mucho el ojo a rastrear esto por lo que decía, digamos, nos estamos concentrando en la pregunta, en abordar la pregunta, ¿qué hace que una escuela sea una escuela? Y también me hacías pensar en algo y es que seguramente en lo que estemos rastreando, en lo que vamos rastreando, pues también encontraremos otras cosas que hagan, que sucedan en la escuela y que de repente pues también no, no, no sean tanto como lo que esperábamos, quiero decir, ¿no? Y para eso creo que también hay que estar muy abierto, ¿no? Porque no se trata de una mirada idealista o idealizante de la escuela, sino justamente ir a la cotidianidad de la escuela, a lo ordinario de la escuela, para desde allí narrarla, para allí confrontarla, para desde allí interpelarla, para desde allí interrogarla. Entonces, digamos, esta es iba a decir el riesgo, pero creo que es más bien la apertura, la posibilidad de emplear una herramienta metodológica, que finalmente es una herramienta, ¿no? Para ver y para horadar y para eh, perfilar algunas cosas. Bueno, profe, pues queremos reiterarte nuestro agradecimiento por tu presencia tan generosa, por todos estos pensamientos que nos compartes y que nos hacen seguir pensando justamente en ese escenario que habitamos cotidianamente, que es la escuela, y que es también el lugar en el que estamos poniendo nuestras vidas. Entonces, creo que esto con lo que cierras también me hace un poco ponerme en la pregunta, ¿cierto? Desde mi ser como maestra, entonces, ¿qué hago yo como maestra para que la escuela sea una escuela? Entonces, Exacto. nuevamente, muchas gracias, profe. Vamos un poco a cerrar el espacio. Pues, y reiteramos también como las disculpas por el tema del tiempo, pero ha sido, digamos que, muy interesante escucharte y también quería resaltar un poco cómo traes las voces de esas otras personas que te están acompañando en estas Ujú, reflexiones, porque creo que da cuenta un poco también de ese fragmento que leí al inicio, ¿no? De cómo aprendemos con los otros y de cómo en compañías que podemos ujú. ampliar ese pensamiento y esos cuestionamientos que nos hacen avanzar. Entonces, profe, muchísimas gracias. Un abrazo desde acá y pues esperamos que llegues pronto. Listo. Sí, por allá nos veremos mañana, creo. Un abracito y bueno, que sea un buen evento para todas y para todos. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias pues, por la jornada, por habernos acompañado en estas dos conferencias disciplinares
Pues por temas del tiempo, a las 4:30 vamos a estar nuevamente en nuestro espacio de ponencias. Los invitamos nuevamente a que nos acompañen en, pues, en este eje de voces y experiencias de maestros y maestras. Muchas gracias.